Gracias, Marcos. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Y yo creo que ahora lo que estamos observando, los saldos, el reflejo de la realidad, de lo que ha implicado esta práctica perniciosa del chantaje que se ha puesto en marcha básicamente desde las aprobaciones de muchas leyes inconstitucionales, pero me parece a mí que son mucho más reveladoras los casos que hemos estado observando, esos tres por lo menos, que son el caso número uno de la Guardia Nacional, la propuesta que tiene el gobierno mexicano; número dos, también la aprobación, por ejemplo, de la cuestión del presupuesto, que no se ha puesto el foco en ello, pero que también allí está muy colocado esa propuesta para que la coalición gobernante pueda no tener los votos. Es alarmante que esto pueda suceder cuando vemos que es la propuesta más interesante que tiene cualquier gobierno, y desde el punto de vista más pragmático, porque no se puede detener el país. Y número tres, también una propuesta para que, a pesar de todo, pueda surgir con buenos resultados para el gobierno, la pretensión que tienen de aprobar como sea, digamos, la reforma electoral que ellos proponen. Pero si en realidad esas tres cuestiones las podemos agrupar en algunos de sus argumentos, podremos ver en el caso primero de la circunstancia sobre la Guardia Nacional, que me parece a mí, por lo menos, que es la circunstancia más evidente de lo que es un falso debate, porque hay que ver que la realidad nos está planteando que las aprobaciones que tienen desde el punto de vista más pragmático las Fuerzas Armadas, desde la lógica social, no es eso lo que está en cuestión, sino el hecho mismo de que la circunstancia en todos lados lo podemos ver, que la élite militar no puede constituirse como la élite política del país, que me parece que es el argumento principalísimo por el cual no debiera pasar esa aprobación, así sea por los mínimos votos, porque en realidad sí se pondría en cuestión, en predicamento, la marcha de un país vigoroso, tan complejo como es el nuestro, que por cierto esa fue la gran virtud que en nuestra historia nos dejó el magnífico legado del general Cárdenas, que logró separar justamente a las dos élites, a la política de la militar, y que paradójicamente al presidente López Obrador, que tanto le gusta evocarlo, al general Cárdenas, pues los ha vuelto a unir en esta lógica absolutamente, digamos, no solamente inconstitucional, sino también incongruente desde el punto de vista de nuestra evolución histórica. Y en el segundo caso me parece que la circunstancia del presupuesto también nos deja ver que, aunque se habla poco de ello, porque todo el foco sigue estando en la parte de la élite militar o también de la reforma electoral, lo cierto es que no debemos dejar pasar esa circunstancia, porque la cuestión del presupuesto, por ejemplo, nos deja ver, entre muchísimas cosas, lo robusta o lo débil que puede resultar la coalición gobernante. Y es una muestra también de la política, de la realidad, porque cuando vemos que el sustento de una alianza como la del gobierno, con sus principales piezas, el PT, el Partido Verde, no está justamente en un aparato público, no está en una estructura gigantesca o mediana, sino está puesta en una sola persona, en un solo caudillo. Es como vemos que, por ejemplo, si ponemos el escenario de qué pasaría si el Partido Verde se retira, por poner, digamos, el caso evidente de lo que ha ocurrido cuando el Partido Verde se convierte en un aliado muy frágil, porque siempre está en la lógica de estar únicamente con el partido que ocupe el poder más allá de cualquier otro compromiso, y esa parte, digamos, mercenaria del Partido Verde es lo que está hoy en un ejemplo muy evidente de lo que pasaría si mañana, por ejemplo, si el Partido Verde abandona la coalición gobernante. Veíamos lo frágil
que es esa coalición, la coalición López Obradorista, y nos diría precisamente que es una manifestación de que ni siquiera la cuestión del presupuesto la podrían pasar. Es algo así de absurdo y de aberrante como, a pesar de tener la enorme mayoría del López Obradorismo, no tienen, digamos, la parte más robusta de contener a sus principales aliados. Y lo vimos, por ejemplo, en el Senado, cuando contra la lógica política que significaría, por ejemplo, cuando un régimen político se quiere imponer, y sin embargo, unos cuantos votos se lo impiden justamente para, digamos, la marcha de un sistema que pretendería aplastar a sus opositores, más allá de que le llamen voto opositor o voto de contención, el que ocurrió en el Senado de la República. Y la tercera circunstancia también es muy importante, porque la reforma electoral también nos plantea muchas inconsistencias de lo que significa la propuesta del gobierno, porque a pesar de todo y su complejidad, el sistema electoral funciona y funciona bien. Y sin embargo, todas estas aprobaciones de leyes inconstitucionales, esas tres que podemos revisar y podemos seguir, pero esas tres, la parte militar, la parte presupuestal y la parte electoral, nos dicen muy claro cuál es, digamos, el sentido, el punto de vista del gobierno, que no está, digamos, colocado sobre la realidad, sino sobre aplastar. Y lo que es peor, la práctica perniciosa del chantaje no funciona cuando no está ese sistema basado en un aparato robusto, un aparato público que pueda imponerse. Siempre que esté sobre un solo caudillo, no puede tratarse de una disputa por la nación. Se trata en todo caso de una disputa de unos cuantos por el cascajo que pueda dejar al final del año 2024, y ese es justamente lo que necesitamos entender, que nuestra meta es restaurar la evolución y detener también esa involución en la que hemos caído, Marcos.